Gloria, ya aprendí, hermana. Ve que soy buen alumno. Gloria al Señor. Bendecido y en victoria. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de quienes nos ministran, ¿verdad? Y Dios bendiga la vida de nuestros niños también. Gloria al Señor. Pues tenemos una gran tarea como iglesia, hermanos, en motivarles. Si usted por ahí ve a estos niños y a los demás niños, motívelos a que no se aparten del camino del Señor, que escuchen de nosotros palabras de aliento, palabras que los motiven, palabras que los inspiren, hermanos. A veces, aunque son niños, pero usted no sabe si por ahí está el próximo obispo del distrito. ¿No sabe usted? No sabemos, ¿verdad? Que ahí esté el próximo obispo y pues más vale que le demos unas palabras de aliento, ¿verdad? Que los motivemos, gloria al Señor, a ellos, a que se esfuercen a entrar en el camino del Señor. Hermana iglesia, así como está usted de pie, quiero aprovechar el tiempo, invitarles a que me acompañen al libro de Marcos capítulo 13, gloria a Dios. Marcos capítulo 13. La versión que su servidor lee es la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene la Reina Valera, quiero decirle que es una de las mejores versiones. La Reina Valera es una de las mejores versiones que podemos tener, ¿verdad? Solo me gusta utilizar esta versión por el lenguaje, que es un lenguaje más afín al nuestro, ¿verdad? Gloria al Señor. Marcos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios de esta forma: Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales nos indicarán que estas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inminentemente. Después, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá terremotos, muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada en todas las naciones. Hasta ahí, gloria al Señor. Hasta ahí, gloria a Dios. Acompáñeme en una oración. Señor maravilloso, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú quien hables a través de tu siervo, Señor, que esta palabra que de hablar, Señor, sea una palabra que edifique nuestras vidas espirituales, Señor, y que también nos inspire, Señor, y que nos motive y que nos confronte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria y la honra para siempre. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar y ocupar sus lugares, hermanos. Salude a su hermano que está a un lado, a la par de usted. Gloria al Señor, y dígalo: qué bueno que estás aquí. Gloria al Señor. Dígale: el Señor tiene una palabra para tu vida. Créalo que el Señor tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Hermosa es la palabra de Dios que nos confronta, que nos anima. Y hoy quiero predicarte bajo el tema:
no señales el fin, vive como señal del reino. Obviamente la lectura o la exégesis de este texto que acabamos de leer nos presenta algunas cosas muy importantes e interesantes. Al leer, usted si ve el capítulo 13 de Marcos, se va a dar cuenta que Jesús nos habla de la destrucción del templo, ¿verdad? De la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual ocurrió históricamente en el 70 después de Cristo. Esta frase, no quedará piedra sobre piedra, fue una palabra profética de parte de Jesús que eminentemente se cumplió en el año 70. Históricamente hablando, usted lo puede comprobar. Pero obviamente este texto también nos habla de las señales que son el inicio de lo que puede ser el fin, pero no es el fin, porque es algo interesante que Jesús nos habla de eso. Pero hoy quiero hablarte específicamente tomando como referencia. No voy a hacer una exégesis de versículo por versículo, más bien voy a tomar este capítulo para animarte a ti, para animar a cada uno de los que estamos aquí, a que no estemos buscando las señales del fin, sino más bien estar preocupados de vivir como una señal del reino. Amén, porque el Señor nos pone a nosotros como la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Un mundo, hermanos, que necesita una palabra, que necesita escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, hermanos, porque obviamente sabemos tarde o que temprano el fin llegará. Amén. Quiero hablarte de este tema que siempre enciende pasiones, porque algunos, ¿verdad? Algunas personas ven en todo lo que sucede miedo, piensa que es el fin del mundo. Cada vez que ocurre una pandemia, cada vez que ocurre una guerra, cada vez que hay un terremoto, cada vez que suceden estas cosas, la gente corre, la gente corre a buscar señales, van a las noticias. No sé cuántos de ustedes estuvieron al pendiente unas semanas o todavía están al pendiente de muchas cosas que suceden, y escuchamos las noticias, y escuchamos ya iba a decir el tuyú, es el ¿qué? El YouTube, ¿eh? Y vemos a personajes, a personas, ¿verdad?, que van indicando, que van señalando, que nos van diciendo lo que está sucediendo, y pensamos y podemos creer, esto se está poniendo feo y se me hace que ya es el fin. Fíjense, una de las cosas que el Señor le dijo, que iban a suceder muchas cosas. Dijo, pero no es el fin. Los discípulos de Jesús también preguntan. Jesús estaba, si usted se va a un capítulo antes, en el capítulo 12, Jesús estaba en el templo, estaba sentado cerca de donde se ofrendaba, ¿verdad? Fíjense qué interesante es que Jesús estaba cerca de donde la gente ofrenda. A veces pensáramos que a Jesús no le interesa lo que ofrendamos, sí le interesa cómo lo hacemos. Sabemos que Dios está interesado en la forma en que traemos nuestra ofrenda delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios busca siempre es un corazón agradecido. Cuando uno viene delante del Señor a traer su ofrenda, uno lo debe de traer con un corazón de gratitud, y no para que Dios nos dé. No, yo doy porque ya Dios me dio. No para que Dios me dé. Yo no ofrendo para que Dios me dé. Yo puedo decir, ya Dios me dio, y de lo mucho, como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano, Señor, eso te doy, eso te entrego porque tú me has bendecido. Y Jesús estaba ahí mirando, y ahí usted se da cuenta en el capítulo 12 de aquella viuda que el Señor le dice, miren, aprendan de esa mujer que dio más que todos, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje? Ahí en el capítulo 2, bueno, si no, en el capítulo 12 usted puede llegar ahí a revisarlo, donde dice Jesús, miren, esta mujer dio más que todos, porque todos
dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo su sustento. Y a veces se nos pasa de largo esa frase importante, que dio todo su sustento siendo viuda. La palabra de Dios identifica una viuda que es viuda cuando no tiene nadie. Cuando una viuda quedaba en Israel sin marido pero tenía hijos, no se consideraba como una viuda total. O sea, quiere decir que el templo o el pueblo no la sostenía porque tenía hijos. Vaya la historia y usted se va a dar cuenta usted de esto. Pero cuando ya una mujer temerosa de Dios, que servía en el templo, quedaba sola, sin hijos, no tenía nadie, entonces el templo o los líderes tenían que atender la necesidad de ella. Pero a mí lo que me llama la atención es de esta mujer que da todo su sustento, dice la Escritura. Y este es un acto de confianza, porque la Escritura nos dice que Dios siempre iba a tener cuidado de las viudas. Si usted se va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que a la viuda Dios la sostenía. Así que esta mujer decía: bueno, yo voy a dar todo lo que tengo, a cabo que yo sé quién es mi proveedor, yo sé quién es quien me sustenta, yo sé quién es quien me da a mí para comer, yo sé quién es quien me provee el alimento en mi casa, yo sé quién es quien me pone el alimento en la mesa, en mi alacena. Es Dios. Sé que es una fe profunda la de esta mujer. Pero Jesús sale de ahí y va caminando, y de pronto sus discípulos le dicen: oh, mira, Señor, wow, qué hermoso templo, ¿verdad? Mira nomás cómo está levantado. Y esto es importante, la expresión que hacen sus discípulos, porque sus discípulos, hermanos, siendo judíos, el templo es parte de la vida religiosa de cualquier judío. Lo vamos a ver más adelante. Por eso la admiración hacia el templo, hermanos, la admiración que todos los judíos tenían hacia el templo era grande, era enorme, era de vida entera. Pero lo que dice Jesús es poderoso, aunque estas palabras que dice Jesús también van a ser usadas en su contra, en su juicio. Porque Él dice: no quedará piedra sobre piedra. Quizás no entendieron los discípulos de Jesús a qué se refería Jesús, pero Jesús estaba diciéndoles, entre otras muchas palabras, es que lo que ellos conocían como la adoración iba a acabar, iba a terminar. Venía una nueva era, una nueva forma de adorar a Dios, una nueva forma de acercarse ante Él, y ellos no entendían todavía, no comprendían. Sin embargo, hay quienes tomaron de manera literal las palabras de Jesús y lo vieron como un enemigo. Hoy quiero hablarte entonces de esto. Nosotros, el pueblo de Dios, lejos de andar buscando señales del fin, debemos ser una señal del reino. La gente debe vernos a nosotros como personas confiadas, personas seguras, personas que tienen fe, personas que tienen esperanza, y que cuando nos digan de algo que sucede, usted esté tranquilo, esté ecuánime, esté seguro y diga: bueno, sí, todo esto está sucediendo. Dios está interesado en que nosotros vivamos una fe viva, más que estructuras intocables. Miren, Jesús les dice, ¿verdad?, refiriéndose al edificio: ¿ves este grande edificio? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Un dato histórico rapidito, voy a tratar de hacerlo más rápido. Un dato histórico: ¿por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque las paredes del templo de Jerusalén estaban cubiertas de oro, y cuando lo derribaron el ejército romano tumbaba todas las piedras para ver si ese oro que se había derretido cuando lo quemaron el templo, porque lo quemaron, se había ido entre en medio de las piedras. Porque usted sabe que cuando el oro se prende, se derrite, se pone en fuego, se derrite. Entonces tumbaron diciendo: aquí va a haber oro, y empezaron a tumbar piedra sobre piedra hasta que no quedó
piedra sobre piedra, cumpliéndose. El templo es el orgullo nacional de Israel. Fíjense, el templo para el pueblo de Israel era el orgullo nacional por muchas razones. Por ejemplo, el templo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Fíjense bien, era el símbolo donde la presencia de Dios habitaría. También el templo era el lugar donde era un lugar exclusivo donde se sacrificaban los sacrificios, las ofrendas se presentaban ahí. No se tenían que presentar en otro lugar, no tenían que ofrecer sacrificio en otro lugar. Todos tenían que venir al templo y en el templo se presentaban los sacrificios y las ofrendas. Pero también por otra razón, el templo era el lugar céntrico del sistema religioso. ¿Qué quiere decir? Que alrededor del templo se encontraban los escribas, los fariseos, todo el sistema religioso de Israel estaba alrededor del templo. Pero también el templo era el lugar donde todo judío se identificaba como judío. Cada fiesta que se hacía en Israel y en el templo se iba a celebrar un culto. Quienes estuvieran lejos tenían que viajar al templo. Así que el templo era un lugar donde se identificaban de alguna manera los judíos. Nacionalmente todos llegaban al templo. Ahora imagínese si toda la vida de Israel giraba alrededor del templo y todo lo más importante estaba en el centro del templo y toda ofrenda y todo esto se hacía en el templo. ¿Qué cree que pensaría cualquier persona cuando escuchó a Jesús decir: y esto se va a destruir, esto se va a acabar? Jesús no estaba hablando mal del templo. Jesús no estaba hablando solo de la piedra. Jesús estaba hablando, hermanos, en otras palabras, dando una palabra profética que no entendieron ellos. Ellos pensaron que Jesús solo estaba hablando de las piedras, pero era una palabra profética porque Jesús les estaba diciendo que ya la presencia de Dios no iba a habitar en el templo, que ya la presencia de Dios no iba a estar ahí. Jesús les estaba diciendo eso. Jesús les estaba diciendo que los sacrificios ya no serían necesarios porque el Cordero de Dios ya había venido. El Cordero que iba a morir por todos los pecados del mundo ya había nacido y estaba presente. Ya no se iban a necesitar sacrificios. Jesús les estaba diciendo, hermanos, que ahora la identidad del pueblo de Dios no estaba por ir al templo, sino la identidad del pueblo de Dios ahora iba a ser a través de una sangre, la sangre preciosa del Cordero, la sangre de Jesús de Nazaret, en los que nos iba a identificar a nosotros. ¿Cuál es este pueblo que nos identifica? La iglesia. Ya no hay dos pueblos, hermanos, hay un solo pueblo. El pueblo de Dios no es Israel. Ay, Señor, no sé si me voy a meter aquí con algunos sionistas, pero el pueblo de Dios no es Israel. El verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Y no porque lo digo yo, no porque lo digo yo, sino lo dice Pablo, que ya no hay griego ni esclavo, ya no hay judío ni libre, porque hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo, hermano, aleluya. Y este pueblo está compuesto por gentiles y este pueblo está compuesto por judíos creyentes. El pueblo de Dios es la iglesia y Cristo viene por su iglesia pronto, aleluya. Hay quienes defienden al pueblo judío. Israel es como cualquier nación, hermanos, que Dios a su tiempo les está dando también el tiempo y la oportunidad de que se arrepientan para que entren dentro del único pueblo que es la iglesia. Y dice la escritura también, para los que han escuchado, dice que todo esto ha sido parte para que entre la totalidad de los gentiles que tienen que entrar.
Pero después de que entren los gentiles, o sea nosotros, Dios les está dando oportunidad todavía a ellos para que se arrepientan y aceptan a Jesús como el Mesías. Jesús les estaba diciendo que venía una nueva era. Una nueva era donde el verdadero adorador no tenía que subir al templo, sino el verdadero adorador podía estar en su casa y postrado, orando al Señor en espíritu y en verdad, y conectarse con el Padre, conectarse con el dador de la vida. Ya no el templo. Lo que hace interesante esto, hermanos, no es este edificio, es usted y yo que venimos a congregarnos. Y cuando usted y yo alabamos a Dios, cuando usted y yo palmeamos, esto es lo importante. No es el edificio, lo importante es la iglesia que se reúne para alabar a su Dios. No son las bancas, no es todo lo externo, somos nosotros, aleluya. Jesús finalmente fue acusado de blasfemia. Quienes lo oyeron y dijeron: este está atentando contra nuestras costumbres. Y sabe, si usted se va, por ejemplo, ahí a Marcos capítulo 14, y si lee 57 al 59, se da cuenta que cuando están juzgando a Jesús en el juicio, una de las cosas o una de las razones por las cuales juzgaron a Jesús para condenarlo fue por lo que dijo del templo. Fíjese lo que era tan importante el templo para un judío. No fue solamente que habló, no fue solamente que dijo: a este templo no quedará piedra sobre piedra. No, esa palabra fue clave en su juicio. Sin embargo, el Señor ya sabía que eso iba a suceder. Para nosotros, hermanos, Dios quiere que vivamos nosotros una fe viva, no una fe con estructuras. Hermanos, las estructuras, hermanos, nos pueden privar de adorar al Señor. Hay veces que podemos defender una estructura, una tradición, aleluya. Podemos estar aferrándonos a una forma en la que crecemos, nos desarrollamos, aleluya, y de pronto vemos otra forma de alabar a Dios y de pronto pues no nos gusta. Ahorita que cantaba el hermano una de José Holguín, no hombre, yo me acuerdo, hermanos, cuando llegaron las alabanzas de José Holguín a la iglesia. ¿Qué es eso? Nos decían, eso es del mundo. Nunca me imaginaba que tarde o temprano. Yo decían, ¿estos qué traen? Pues nosotros éramos puros cantos del himnario, ¿verdad, hermana María? Era el himnario lo que cantábamos. Y de pronto nos vinieron alguien y nos dijo: no, es que también la música la podemos adorar a Dios con otros estilos de musicales. Y pues de pronto decían unos: no. Y ahí había un choque. Siempre ha habido un choque en estas cosas. Hermanos, hay iglesias muy bellas, templos muy bellos, perdón. Hay templos muy bellos, pero vacías de amor, carentes de amor. Y lo más importante no es que nosotros construyamos templos hermosos, sino que la iglesia, el templo de Dios, sea un templo que se mueve, que vive, que destella amor, aleluya, por toda la humanidad. Porque fue el amor quien movió a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor. Hay denominaciones, ¿verdad?, que pelean el nombre. Yo soy de tal y otros de... Como en el tiempo de Pablo ya había estos pleitos. Yo decía: yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, algunos decían. Y Pablo dijo: ¿estará dividido el cuerpo? Porque yo que sepa es solo un cuerpo. Amén. Pero hay veces que defendemos más nuestra institución más que el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es un cuerpo que está por todo el mundo. Hay quienes pelean, se defienden sus nombres, sus sistemas religiosos, sus sistemas teológicos, defienden más que eso, que el reino. Debemos defender más el reino, hermanos, el reino de Dios.
Porque muchas veces nuestras ideas pueden chocar, pero el reino de Dios, hermanos, todavía está presente. El reino de Dios necesita ser predicado. Jesús dijo, todas estas cosas van a suceder. Y los van a meter a las cárceles y los van a azotar y los van a llevar ante los tribunales. Dijo, y esto es importante que suceda, porque el reino, la palabra, el mensaje tiene que ser predicado a todo el mundo. Todo el mundo tiene que conocer que ya vino Cristo, que ya vino el Mesías, que el dueño, aleluya, de la vida ya vino. Dios no necesita paredes para manifestarse, hermanos. Él quiere corazones rendidos. Él quiere ver en nosotros un corazón rendido a su palabra, a Él. Yo quiero preguntarte, ¿sobre qué estructura humana estás apoyando tu fe? Hoy Dios puede estar derribando templos en nuestro corazón que hemos levantado. Cada uno defienda quizás su propia forma de creer, y a veces, y esto no lo digo en relación aquí como iglesia, sino que me ha tocado que de pronto defendemos tanto una cosa que nos olvidamos de predicar el evangelio, que nos olvidamos de compartir el evangelio. Discutimos sobre temas y los perdidos siguen perdidos. Discutimos sobre temas y los necesitados que necesitan una palabra de esperanza siguen desesperanzados porque usted y yo no nos ponemos de acuerdo. Imagínense. ¿Qué dirá el Señor? Nuestra tarea como iglesia es vivir una fe viva, que viva la señal del reino. 2, tenemos que pasar de personas alarmistas a mensajeros de esperanza. Dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, pero no es el fin. Hay que estar atentos. Habrá mucha gente que diga, ya viene el fin del mundo. No es el fin. Los acontecimientos sociales en los cuales nos tocó vivir a nosotros. Por ahí escucharon una guerra entre Israel e Irán. Por ahí escuchamos de una catástrofe, de por ahí un ciclón que pegó no sé en qué parte y que hizo destrozos. Por ahí nos encontramos de ciertas ideologías, ¿verdad?, sobre la identidad de género. Por ahí encontramos sobre algunas redadas antimigrantes, ustedes los escucharon. Todas estas cosas, amenazas nucleares, que hay países que están haciendo armamento nuclear. Es probable que todo esto lo estén haciendo, hermanos, aleluya, y que sean acontecimientos sociales, pero no es el fin. No es el fin, dijo Jesús. No es el fin. ¿Y por qué? Porque, hermanos, el fin no lo determina una catástrofe. El fin no lo determina un país político. El fin no lo determina, hermanos, las personas. El fin lo determina el Señor. Amén. Hay cristianos que son alarmistas, viven en constante estado de alerta, buscando catástrofes para ver si ese es el fin. Interpretan todo suceso político, social o natural como una señal directa del fin del mundo. Se enfocan excesivamente en teorías apocalípticas, conspiracionales, persecuciones eminentes. Predican más el miedo más que la esperanza. La iglesia es llamada a predicar esperanza, no miedo. Porque el Dios de esta iglesia, hermano, aleluya, fue alguien que venció la muerte. Nunca le tuvo miedo, ni siquiera la muerte, aleluya. Somos predicadores de esperanza. Y no de juicio, sino de gracia. Hay quienes están determinando juicio, hermano, y no nos preocupa.
Debemos ser una iglesia que predique la gracia, porque la Escritura nos dice que de gracia demos lo que recibimos de gracia. Usted y yo no merecíamos estar aquí, usted y yo no merecíamos ser salvos, pero la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Lejos de dar juicio, debemos predicar gracia, porque es lo que yo recibí. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos recibido el juicio? No estuviéramos aquí. Pero sobre nosotros Dios derramó un manto de gracia y de perdón. Dios puso sobre tu vida un manto de gracia para que tú tuvieras gracia de otros y no declararas juicio. Jesús nos dice claramente: no es el fin. Esto no es el fin, dijo Jesús. Porque el fin no lo determina una guerra, ni un virus, ni un gobierno. El verdadero fin solo lo determina la voluntad de Dios. Porque Jesús mismo dijo: nadie sabe el día ni la hora. Amén. Punto número 3. El reino se expande en medio de crisis. Es verdad que la iglesia pasa constantemente por situaciones adversas y difíciles, pero nada de eso ha detenido a la iglesia. Jesús mismo nos dice en el capítulo 13: os entregarán, seréis odiados, seréis perseguidos por el evangelio, pero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Eso es lo que dice el Señor. Todas estas cosas van a acontecer. Así que nuestro llamado es a vivir una fe en Jesucristo, hermanos, aleluya. Jesús nunca prometió una fe cómoda. ¿A quién de ustedes le prometió Jesús una fe cómoda? No, Jesús siempre nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. El Señor siempre nos habló de una manera clara sobre la vida de un verdadero cristiano que tiene que enfrentar oposición, conflictos, problemas, odio, rechazo, persecución. Pero Jesús nunca nos ha prometido una fe cómoda, sino una fe poderosa. ¿Cuántos de ustedes creen que su fe puesta en Jesús es una fe poderosa? Amén, hermanos. Porque el autor y el consumador de mi fe no soy yo. No está fundada sobre el humanismo, sobre mis propias ideas. El autor de mi fe se llama Jesucristo. El que un día vino y implantó en mí la fe se llama Jesucristo. Él vino sobre mi vida y puso esa fe. Él es el autor de nuestra fe. Ahora yo le pregunto: si Cristo es el autor de nuestra fe, ¿cuándo ha perdido una batalla Jesús? Nunca. Nuestra fe, hermanos, en Jesús no es simple teoría, es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida. Por eso Pablo dice que nosotros no andamos por vista, sino por la fe. Yo no camino porque esté bien el mundo, está mal el mundo. No, yo camino en este mundo creyéndole el autor y consumador de la fe. Todo lo que diga Jesús yo le creo. Todo lo que diga Jesús para mí es la palabra segura. Porque la fe en Jesús nos da seguridad en medio de un mundo lleno de miedo y de incertidumbre. Oiga, ¿y usted no tiene miedo de que esto y que aquello? No. ¿De veras? No. Porque yo he entendido que todo lo que pase Dios lo va a permitir, pero lo va a permitir para un bien mayor para nosotros. Porque la iglesia va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Nosotros los que hemos creído en el Señor, dice, y todas las cosas
serán para bien aquellos conforme a su propósito son llamados. Así que si usted sabe que fue llamado por Dios, todas las cosas van a ser para un bien mayor, para el propósito de Dios. Dios nos llamó con propósito, hermanos. Somos parte del propósito de Dios. Mi vida tiene propósito en Cristo. Mi fe es una fe que practica el amor, servicio y justicia. La fe cuando se persigue crece. Entonces, ¿vale la pena que nos persigan? Sí. Porque entre más te persiga, la fe más crece. Veamos la historia. Entre más Roma persiguió a los cristianos, más se multiplicaron. La misma historia nos dice que entre más la iglesia es perseguida, la fe de ella crece. Históricamente nos dice eso. ¿Y por qué será? Porque la persecución no destruye nuestra fe, revela el fundamento. Hermano, la prueba no destruye nuestra fe, solo revela el fundamento. ¿Por qué cree que cuando Pablo perseguía a la iglesia, fue Jesús quien se le apareció y le dijo: oye, ¿qué pues, Pablo, qué traes? ¿Qué no sabes que es contra mí? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Quién podrá con el Señor? El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, hermanos, aleluya. Él es la base de nuestra fe. Y cuando viene una prueba, solo revela el fundamento de tu fe. Cuando viene una prueba y tú te mantienes firme, hermano, lo que estás revelando es que tu fe no está puesta en tus fuerzas, no está puesta en tu capacidad, está puesta en Cristo Jesús. Y vamos a ser como las palmeras. Amén. Nos vamos a voltear hasta abajo casi, pero nos volvemos a levantar, porque nuestro fundamento es Cristo Jesús. Aleluya. Denle gloria a Dios por ello, porque nuestra fe crece cuando es perseguida. También la fe, cuando es perseguida, manifiesta los frutos espirituales. ¿Cuántos de ustedes les han dicho: Señor, ayúdame, yo quiero madurar, yo quiero ser maduro espiritual? Ándale, ahí va prueba. Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra palabra es resistencia. La palabra paciencia no tiene que ver con estar ahí pacientes, tranquilos, sin hacer nada. No, la palabra paciencia tiene que ver con la capacidad de resistir. Entre más prueba viene a tu vida, ¿qué dicen las palabras de Dios? Dios no te da carga que tú no puedas resistir, que tú no puedas soportar. Todo producto que se compra nos dice cuál es la capacidad de resistencia. Todo. En la silla que usted está sentado dice cuántas libras puede aguantar. ¿Revisó antes de sentarse? No, sí puede, sí puede. Sí puede. Pero todas las cosas tienen una capacidad de resistencia, hermanos. El Señor sabe que la fe que ha puesto en ti no es una fe que la puede debilitar un problema, no es una fe que la puede debilitar, hermano, aleluya, cualquier persona. La fe que Dios ha puesto en ti es una fe, hermano, que ha sido puesta a prueba primero. Como esa banca, hermano, fue puesta a prueba primero. Antes de que saliera al mercado, antes que la mandaran, tuvieron que hacerle varias pruebas a esa silla para saber su capacidad de resistencia. Pues la fe que usted y yo tenemos, hermano, fue probada por la muerte primero, y la muerte no la pudo detener. Aleluya. La fe que tenemos ha sido probada 100%. Y con seguridad. Ahora entonces usted puede sentarse y tranquilo de que sabe que la va a resistir, que lo va a resistir, porque fue probada muchas veces esa silla antes de que usted se sentara, de muchas formas. Así nosotros, hermanos, la prueba viene y de pronto
nos tambalea, pero nuestra fe está puesta sobre Jesús, el autor y consumador. Así que si somos perseguidos, lo único que va a producir es que en nosotros habrá frutos espirituales. ¿Dónde hemos aprendido las mejores lecciones espirituales? No ha sido en la escuela bíblica. No, y no estoy diciendo que sean malas, no. Coordinador de educación, no estoy diciendo que sean malas. No. La educación, yo la avalo, es importante. Pero las mejores lecciones las hemos aprendido en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras dificultades, en medio de cuando nuestra fe ha sido puesta en prueba. Es ahí donde nos hemos levantado y decimos ahora: si Dios me libró de aquella, también me va a librar de esta, porque ya he comprobado que Dios me libró de allá, también me va a librar de esta. Aleluya. Así que gloria a Dios cuando la fe es perseguida. Es verdad que hoy sigue la persecución. En algunos lugares es directa, es franca, es directa. En muchos lugares, hermanos, la persecución sigue. El hecho que nosotros no tengamos persecución no quiere decir que muchos hermanos en Cristo no están siendo perseguidos en esta hora. En esta hora, mientras usted y yo estamos sentados aquí escuchando este sermón, en otro país, en otro lugar, está siendo perseguida la iglesia. Pero sé que el Señor está con ellos. Hoy nosotros estamos siendo atacados de otras formas. Quizás no una persecución física, pero sí con una persecución cultural, ideológica, que atenta en contra de nuestra fe. Pero donde hay una fe genuina, la iglesia crece en silencio y crece con poder. Si hay algo que el enemigo le teme, es una iglesia llena de fe. ¿Qué le mete problemas si la iglesia se mantiene? ¿Qué trae dificultades si la iglesia se mantiene? ¿Por qué? Porque cuando viene un problema, ¿qué hace la iglesia? Hay que orar. Porque cuando viene una dificultad, la iglesia, ¿qué hace? Es buscar el rostro de Dios, es ayunar, es presentarle sacrificio vivo al Señor cuando viene un problema. Así que Satanás dice: no hay que meterla en problemas, porque esa iglesia, mientras más la persigo, más busca el rostro de Dios, más ora, más ayuna, más busca su palabra. Aleluya. Por eso se dice que actualmente una de las estrategias del maligno es no perseguir a la iglesia. Ojo con eso. Porque cuando la iglesia no es perseguida, entramos en un estado de comodidad. Usted mismo se ha dado cuenta. Cuando más difícil es la situación, no sale la oración más genuina. Cuando está pasando por un proceso de dolor, de situación, una crisis económica, una crisis física, una crisis espiritual, no es cuando clama. Claro que todos lo hacemos. Gloria al Señor. Pero cuando más somos perseguidos, los que tenemos una fe genuina, crecemos en silencio. Muchos de los que hemos estado aquí hemos crecido espiritualmente gracias a los procesos que Dios nos ha pasado. Y gracias a Dios que nuestro Dios no es injusto, hermanos, y que no nos pondrá una carga que no podamos llevar. Él sabe de qué estamos hechos. Y si Dios permitió una prueba, es porque sabe que tienes la capacidad, porque Él te ha dado esa fuerza. Así que sea el nombre del Señor bendito en medio de cada situación. Así que sabemos que si viene una prueba, el evangelio se va a extender. Gloria a Dios. Cuarto lugar, debemos estar vigilantes, pero sin vivir con miedo. Vigilantes pero sin miedo. Amén. La Biblia dice, cuando Jesús nos estaba hablando de todo eso, dice: aún no es el fin, mirar que nadie os engañe. Jesús nos está diciendo: solo estén vigilantes, solo estén atentos. No es el fin, pero la iglesia debe estar vigilante. Aleluya, gloria al Señor. Pero no con miedo.
velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, dice Jesús. No sabemos cuándo Cristo viene, toda la iglesia lo está esperando, amén. La iglesia dice amén, estamos esperando su venida, no sabemos cuándo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Estar vigilando, solo, pero no con miedo, sino con una expectativa de que pronto viene el Señor, de que nuestro Redentor finalmente vendrá y nos va a llevar con Él. Aleluya, gloria al Señor. Jesús nos da una clave que debemos nosotros saber. La clave es que cuando el fin nadie lo sabe, la fecha nadie la sabe. Tristemente hay personas que se atreven a adivinar y dan fechas. No sé si ustedes se acuerdan, decían que el fin del mundo iba a ser el 2000, cuando a mí me tocó, ¿verdad? Hubo otras fechas que se estuvieron dando sobre el fin del mundo y decían, no, que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo. Y la gente corría al supermercado y agarraba aguas y agarraba comida y andaba, hermano. Yo me acuerdo que hasta, no en esta iglesia, en otra iglesia, un hermano llevó un tanque de 200 litros a la gasolinera y lo empezó a llenar de gas. Le digo, ¿y eso para qué, hermano? Pues por si se desata la guerra, nos vamos de este país y nos vamos. Me imagino yo ahí con la manguerita echándole. Fíjese hasta dónde, ¿verdad? Y la clave que el Señor nos dice es, nadie sabe, ni el Hijo del Hombre, o sea, ni Jesús mismo en su naturaleza humana sabía el día. Y luego dice él, solo vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, yo debo de estar vigilante, pero debo de estar confiando en que Dios sabe el día. Dios sabe el día. Jesús no desea que especulemos, sino que vivamos siempre listos. Jesús no nos está llamando a fijar fechas ni observaciones con señales, sino a vivir con fidelidad, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es perseverar hasta el fin, ¿verdad? Es luchar en vivir una vida que en fidelidad a Dios. Yo debo vivir en fidelidad a Dios, porque ante Él hice el compromiso de servirle todos los días de mi vida. La vigilancia que Dios nos pide que hagamos no es paranoia, sino una vida coherente, sobria y activa en el reino. Oiga, hermanos, yo debo de estar haciendo lo que el Señor me mandó: trabajar. ¿Verdad que el Señor nos mandó a predicar? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y eso es trabajo. Debemos estar trabajando. No estar ahí a escondidas. No, hermano, no hay que salir porque allá anda el hielo. No salga. No, hermano. ¿En quién ha puesto su confianza? Si Dios lo quiere aquí, no hay poder humano ni gobierno que lo saque. Pero si a Dios no lo quiere aquí, también no hay poder humano ni gobierno que lo detenga. Porque es Dios quien determina nuestro destino. Así que debemos confiar, gloria a Dios, que es nuestro Dios y no un gobierno quien determina qué es lo que quiere de mí, dónde quiere que esté. Que Él está planeando ya el siguiente paso, hermanos, para nosotros. Gloria al Señor. Así que nuestra confianza debe estar puesta y descansar en el Señor. Aleluya. Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Lucas 12:43 dice: que nos halle compartiendo el evangelio,
Que el día que venga el Señor nos halle, que estemos quizás orando por una familia, que estemos orando por una persona, que estemos compartiendo el evangelio, o que estemos en casa, en comunión con nuestros hijos, leyendo la palabra de Dios, buscando su rostro, que nos halle haciendo algo productivo dentro del reino de Dios. Nuestro enfoque no es predecir el futuro, hermanos, sino perseverar en obediencia. Mi enfoque es: Señor, yo quiero serte obediente. Yo no quiero que cuando tú vengas me encuentres a mí siendo desobediente. Señor, ayúdame. Tú que conoces mi vida, conoces mi ser, ayúdame, dame fuerzas para ser cada día obediente a tu palabra. Ahí sí pongamos nuestro esfuerzo en ser obedientes. Ahí sí rindámonos al Señor con todas nuestras fuerzas en aquellas áreas en las cuales no las hemos rendido al Señor, porque todos nosotros tenemos áreas que rendir todavía. Amén. Que de pronto todavía estamos en jaloneo ahí, en que se hace la voluntad de Dios y se hace la mía. No, aquí solamente la voluntad de Dios se tiene que hacer. Hay que rendirnos, hay que estar perseverantes en obediencia el día de hoy. Porque si hoy viniera Jesús, ¿qué encontraría en nuestra vida? Una vida llena de fe, de esperanza, de seguridad, o una vida llena de temor, de angustia, de preocupación. ¿Qué encontraría el Señor en tu vida? Temor, desorden, o una vida que no es perfecta, pero que está buscando lo perfecto, que va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, que tu enfoque es perfeccionarte en el Señor. Amada iglesia, dejemos de anunciar las catástrofes y proclamemos el reino de Dios. Seamos testigos de esperanza y no del temor. No señalemos cuándo será el fin. Señalemos a Cristo con nuestra vida. Que cuando la gente diga: oiga, ¿y usted por qué no tiene temor? Porque usted no anda como los otros, lleno de miedo, angustiosos. ¿Por qué? Y usted diga: bueno, porque mi fe, porque mi confianza, porque mi esperanza se llama Jesucristo. Por eso yo estoy tranquilo, por eso yo estoy seguro. Seamos nosotros una señal de Cristo, una señal del reino. Hoy, hermanos, más que nunca, miren, el día de ayer me decía alguien precisamente sobre esto: y hermano, ¿usted no tiene temor? Le dije: no. ¿Temor? ¿Por qué? Y le digo: ¿sabe por qué yo no tengo temor? Porque mi enfoque ha sido Jesús. Todo lo que hago tiene que ver con Él. Yo entiendo a la gente que no tiene al Señor. Para ellos su mundo ha sido su trabajo, sus empresas, su dinero, su economía, su salud. Y obviamente, si eso ha sido su esperanza, el día que lo pierda, perderlo. Para alguien que ha puesto su esperanza en la economía, hermanos, estará pendiente siempre. Y si la pierdo, va a estar lleno de temor. Si alguien ha puesto su esperanza en su empresa, va a estar siempre en temor. Y si la pierdo. Pero los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, ¿qué podemos perder? ¿Qué hay que perder si tu esperanza está en Cristo? No hay nada que perder. Aleluya. No hay nada, absolutamente nada que perder, porque nos debemos a Él, somos de Él. La Escritura así nos lo dice, que fuimos creados por medio de Él y fuimos creados para Él. Aleluya. Sí entiendo quienes puedan tener cierta preocupación, pero sinceramente yo no tengo nada que perder. Nada. Mi agenda no la determina un político, hermanos. La determina el Señor. Mis días no lo determina, ni aún mi salud. Lo determina el Señor. Todo. Y el Señor a veces con cosas tan extraordinarias dice: miren, ¿ves a ese pajarito? Míralo, ¿lo ves?
Él siempre come. Dios siempre tiene cuidado de él. Pues vosotros vales mucho más que ellos. Y nos enseña el Señor. Pero a nosotros nos gusta estar preocupados. Dicen que el hombre es 100% preocupón. Se preocupa antes del problema, se preocupa en el problema y se preocupa después del problema. O sea, todo el tiempo estamos preocupados. Antes, ¿y si pasa? ¿Y si viene? ¿Y si sucede? Mire, todavía no sucede nada y ya estamos preocupados. Y ya cuando pasa, ¿y ahora cómo salgo? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué es? Y cuando pasa ya el problema, ¿y si no hubiera hecho eso? ¿Y si lo hubiera hecho de otra forma? ¿Y si no me hubiera metido ahí? Ay, hermano, es de verdad. Por eso el Señor Jesús no ignora, hermanos, no ignora todas las situaciones que usted y yo podemos sentir. No ignora que el hombre nos podemos preocupar por falta de economía. Dios no ignora que nos podemos preocupar por falta de salud. No, Dios está consciente de todas esas cosas. Pero hay algo que el Señor nos dice: echad toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, hijo. Y eso es donde yo te quiero llevar, hermano. Yo no ignoro que las cosas que nos puedan suceder sean imaginarias, son reales, son verdaderas, pero descansa en Dios. Echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de los que estamos aquí. De todo, hermanos. Por eso el cristiano, su fe es una fe de esperanza, de que todo en Dios estará bien, será para bien. Amén. Entonces, iglesia, no señalemos el fin, vivamos como señal del reino. Que la gente te vea a ti confiada, segura en lo que has creído. Ya no se van a mejorar las cosas. La Escritura nos dice. Por eso nos conviene no estar esperanzados en que si se va a mejorar o no se va a mejorar. Mejor estemos poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Él sea quien dicte para nosotros lo que depara el futuro y no nadie más. Que sea el Señor que hoy nos trajo aquí. Estamos aquí, gracias a Dios, porque muchos de los que estamos aquí por su voluntad. Hoy vivimos por su voluntad. Si Dios hubiera dicho: ya se te acabó el tiempo, cuando quizás nosotros no estuviéramos, yo digo así, quizás no estuviéramos en un culto como el día de hoy, quizás estaríamos en otra situación. Pero hoy determinó el Señor un día más de esperanza para nosotros, un día, un regalo más. Hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Hay que vivirlo de la mejor manera el día de hoy. Amén, hermanos. Hay que vivirlo. Hay que expresarle al Señor. Y qué hermoso es venir. Yo siempre digo que siempre comenzamos nuestra semana con el primer día, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Póngase de pie, amada iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor por ello. Agradecemos a Dios por su bondad.